Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Xiaomi Mi 9T. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu y diseño que su hermano, el Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es de policarbonato, lo cual ha hecho que el terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, que en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos, que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. La empresa china ha sabido cambiar su enfoque en el diseño de este Xiaomi Mi 9T, apostando por un carácter más agresivo, sobre todo en la zona trasera de cristal, que se curva ligeramente para mejorar el agarre y comodidad de uso. Destacamos el tono de color doble del cristal, con el centro oscuro y los laterales más intensos, y algo cambiante según la incidencia de la luz. Personalmente no me gusta mucho, pero he visto a gente que sí, que está encantada con los tonos de color en los laterales y la zona central negra. Este terminal también tiene algo sumamente llamativo, y es que la cámara de selfies retráctil muestra luces LED de color cuando se abre, lo cual no ayuda a que pases desapercibido. Este dispositivo cuenta con unos marcos reducidos casi por completo, pues no tenemos ni el notch o muesca que mucha gente odia. En sus dimensiones tenemos 156.7 x 74.3 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. Para el Samsung A30 tenemos disponibilidad en 4 diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el negro, azul, blanco y rojo, que dependiendo de tu país podrás encontrar una u otra tonalidad. El Xiaomi Mi 9T está disponible en 3 diferentes tonalidades, entre ellas tenemos el negro, azul y un llamativo tono rojo. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo, encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la de microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te preguntabas por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema, además de funcionar adecuadamente. Es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En los laterales de este Xiaomi Mi 9T tenemos el botón de bloqueo con un acabado en tono rojo en la parte derecha, bajo los botones de subir y bajar volumen, los cuales funcionan adecuadamente, algo que no es raro para la compañía. En el lateral izquierdo no tenemos nada, ya que el altavoz y el puerto USB tipo C y la ranura para la tarjeta SIM están en la parte inferior. En la parte superior, además de la cámara retráctil, tenemos el puerto jack de 3.5 mm para auriculares. Todas estas son características básicas y esenciales que como mínimo debía tener este dispositivo, cosa que en definitiva no falla. Un aspecto algo negativo que encontré con este terminal es que la experiencia con el lector de huellas que se encuentra en su pantalla es agridulce, pues si bien es rápido cuando reconoce la huella, la tasa de error es elevada y debemos tener el dedo colocado de una forma óptima para que el sistema lo reconozca y desbloquee el terminal. Cuando nos acostumbramos es fácil no fallar, pero es un ejemplo de que no todos los sensores de huella en pantalla son iguales, y además una muestra más que el sensor capacitivo, ya esté en la parte trasera o lateral del móvil, sigue siendo la opción más rápida.
Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. Para el Xiaomi Mi 9T nos toparemos con una única versión, en la cual tendremos 6 GB, algo que es muy bueno por su capacidad, pero que a su vez no da opción de elegir por parte del usuario. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Xiaomi Mi 9T contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que lamentablemente no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro, no tuvimos ningún problema con el uso diario, pero con juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionan tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras con las gráficas más altas, pero si te sacrificas un poco y los reduces puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación con su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. En el Xiaomi Mi 9T estamos hablando de un procesador de referencia para la gama, un Snapdragon 730 de 8 núcleos con GPU Adreno 618 que corre a 2.2 GHz. Este chip combinado con los 6 GB de memoria RAM nos ofrece una experiencia satisfactoria. En el día a día no hay un retraso ni lag evidente, aunque en algunas tareas del sistema operativo con varias pestañas en la multitarea la velocidad de un gama alta no está presente en todo momento, pero salvo en casos muy concretos. El único inconveniente que tuve fue que en algunos juegos exigentes hemos visto necesario bajar la calidad que sugería el juego para que no hubiera ralentización. Esto rara vez lo hemos tenido que hacer, pero es muy posible que se deba a que es un procesador relativamente nuevo y aún no se han pulido los juegos para aprovechar su potencia. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de la batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos estar muchas horas conectados al teléfono para que cargue al 100%. Este Xiaomi Mi 9T tenemos una buena batería de 4000 mAh que no posee carga inalámbrica, aunque sí dispone de carga rápida. Para ser más exactos es de 18 watts, lo que se agradece al tener que llenar una batería tan grande. En las primeras pruebas de carga hemos estado usando el móvil en interiores y en exteriores, hemos hecho fotos, abierto juegos y hemos realizado alguna llamada breve, con lo cual logramos llegar a las 8 horas de pantalla con 40 horas de autonomía total aproximadamente. En la segunda prueba de carga hemos estado haciendo un uso mucho más intenso en cuanto a fotos, videos, servicios de sincronización e incluso lo utilizamos más en exteriores que en interiores, con lo cual pudimos llegar a 5 horas de pantalla con 30 horas de autonomía total. En el Samsung Galaxy A30 tendremos el software Android 9.0 Pie, el cual viene instalado en el dispositivo de fábrica, bajo la capa de personalización One UI.
El Xiaomi Mi 9T tiene el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización MIUI 10.0, lo cual a estas alturas del partido es más que tradicional en los equipos de esta compañía. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles, y la relación de aspecto es de 19.5 a 9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como en la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta en toda la interfaz del usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. En el Mi 9T tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una resolución de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con un panel de 6.39 pulgadas con una relación de aspecto 19.5 a 9 con 403 píxeles por pulgada. Este dispositivo cuenta con un 86.1% de frontal ocupado por la pantalla. Este dispositivo cuenta con diferentes opciones para ajustar los colores de la pantalla, como calidez de los mismos o la saturación, y el resto lo pone un panel AMOLED bien calibrado con unos buenos contrastes y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta tan saturada como la de los Samsung, ni tampoco es tan brillante gracias a su sensor de luz ambiental, pero en mi opinión es excelente tanto para ver videos como para disfrutar de videojuegos. Algo negativo es que tenemos ciertos tintes de color verdoso cuando inclinamos el terminal hacia los lados, pero es relativamente mínimo. Nos da la sensación que la calidad de la pantalla es la misma o está muy cerca que la del Xiaomi Mi 9, lo que nos parece bastante bueno, dado el parecido del terminal. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con un sensor primario de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara es muy buena siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder tiempo con filtros antes de compartir sus fotos, es probablemente que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad. Es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. La peculiar trasera del Xiaomi Mi 9T está ocupada por una configuración de triple cámara que dejará satisfecho a la mayoría de usuarios de la gama media. Tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.75, acompañado de dos más, una gran angular de 13 megapíxeles con un teleobjetivo 2x de 8 megapíxeles, ambos con apertura focal 2.4. El enfoque del equipo es por detección de fase y de contraste, y el flash es de un solo tono. En general, con la cámara del dispositivo podemos conseguir unas buenas instantáneas, tanto en exteriores con luz ideal como en objetos cercanos. Cuando la luz se complica por exceso o por defecto, el procesado ya es algo más caótico y sin un comportamiento que podamos predecir al 100%, así que conviene jugar bastante con la cámara y sus modos para poder sacarle todo el provecho que por hardware debería dar. Para las escenas de noche hay precisamente un modo noche.
La teoría con él funciona muy bien, es capaz de aumentar el tiempo de exposición hasta 2 segundos sin problema alguno. Los selfies gozan de buen detalle gracias a su cámara retráctil que logra tener una resolución de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2 y salvo con poca luz, la reproducción de color y contraste son adecuados. También cuenta con una opción de modo retrato para lograr algo de desenfoque, así como un modo panorámico. Para finalizar tenemos que cuenta con desbloqueo facial, el cual funciona adecuadamente, me reconoce el rostro de una manera veloz y sin ningún tipo de problema. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.427 pesos mexicanos, que a su vez son $174, que equivalen a 155 euros. Para el Xiaomi Mi 9T es de 1.140.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.465 pesos mexicanos, que a su vez son $328, que equivalen a 296 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Xiaomi Mi 9T en botonera y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9T le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos: RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son diseño, personalización, batería y software. Aunque para muchos este video sea totalmente absurdo, para mí me deja grandes enseñanzas. Por lo menos podemos ver que ambos terminales logran empatar en 4 apartados, algo que realmente es significativo si tenemos en cuenta la diferencia de precios, que es bastante amplia. Pero como en todo video existe un ganador, ahora le toca el turno al Xiaomi Mi 9T. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.